Me contaban ayer algunos de los invitados a la tertulia que se está produciendo una rotación en los mercados de equity, en los mercados de renta variable. Decían que es una rotación que podría tener como cuatro vertientes o cuatro movimientos destacados. Uno de ellos sería la rotación desde grandes compañías a empresas de pequeña y mediana capitalización. Otro movimiento que se estaría viendo sería rotación desde activos americanos a activos europeos. También me contaban que esta gran rotación iría desde tecnología a sectores tradicionales, buscando valoraciones menos exigentes y un ciclo menos maduro. Ahí el dinero estaría yendo a energía, a materiales y también a industria. Y decían que luego habría otra rotación desde el growth large al value small y medium cap. Hoy vamos a hablar del segmento de las pequeñas y medianas empresas. Parece que hay apetito, hay interés, el dinero está entrando y lo hacemos con Santiago de la Torriente, Institutional Sales de Bellevue Asset Management. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Bueno, sí que se está produciendo un trasvase de dinero, no está saliendo dinero de la bolsa, sino que está habiendo movimiento y ahí el segmento de las pequeñas y medianas empresas hace ojitos, ¿no? Gusta. Efectivamente es un caramelito, ¿no?, para los inversores a día de hoy. Desde el año pasado ya lo vimos. Es verdad que las grandes compañías lo hicieron muy bien, en torno a un 20% del índice de las grandes compañías. Las pequeñas lo hicieron muy bien también, sí quedaron ligeramente por detrás, pero yo creo que la novedad es esta, ¿no?, que realmente un año en el que han acompañado las pequeñas a las grandes, ¿no? Y lo que veíamos es un poco lo que comentabas, esta fuerte rotación, un poco fruto de pues bueno, unas cadenas de suministro que se están saneando, ¿no?, después de que se rompieron durante el COVID, planes de expansión fiscal muy fuertes en Europa, ¿no?, liderados por Alemania. Yo creo que eso el tejido empresarial europeo lo va a absorber, ¿no?, y ahí es donde entran, yo creo, estas pequeñas compañías. Otros factores fundamentales han sido la recuperación de los PMIs, ¿no?, que el año pasado sí que se recuperaron notablemente. Las pequeñas compañías suelen estar más ligadas al ciclo económico y así ha sido, ¿no? Y ahora, por último, hay un factor fundamental que es el hecho de que la política monetaria, ¿no?, con tipos a la baja en Europa, ha hecho que sea un entorno más favorable para estas empresas. Claro, ahora que has mencionado Europa, también hablaban de la rotación desde Estados Unidos a Europa y también mencionaban emergentes, pero Europa vuelve otra vez a estar, porque siempre iba a rebufo de la bolsa americana, ¿no? Y ahora, sin embargo, no, parece que hay mucho más apetito porque el mercado está mucho más confuso con las políticas de Trump. Sin duda alguna, yo creo que más aún por nuestra parte, nosotros como inversores europeos lo hemos visto mucho más. El año pasado el dólar hizo estragos en las carteras de los clientes europeos, ¿no? Entonces, aunque el S&P hiciese una rentabilidad similar a las grandes compañías europeas, si le quitas el 10-11% del dólar, se quedaron en rentabilidades mucho menores, ¿no? Entonces, esto es un factor, yo creo, que es fundamental por parte de los europeos para darse cuenta de que, oye, hay que tener quizá un poco menos de riesgo por la parte de divisas porque hacen daño. Por otro lado, lo que comentabas al principio, en esas valoraciones que estamos buscando fuera del sector tecnológico, que hemos visto en Estados Unidos que hay una gran concentración, ¿no? Entonces, nosotros vemos en las carteras de los clientes con esa gran concentración, pues con S&P, Nasdaq, MSCI World, donde al final estás invirtiendo en las mismas compañías prácticamente, y que fuera de ahí pues hay mucho donde rascar. Europa, emergentes que comentabas, entonces es que sí que estamos viendo esos flujos llegando hacia el continente europeo. ¿Y llegamos a valoraciones, a pescar valoraciones atractivas o ya empiezan a ser exigentes? No, en absoluto, y mira que el año pasado fue bueno, pero es que venimos realmente de unos niveles muy bajos. Por otro lado, las presentaciones de resultados están siendo buenas, las compañías están creciendo y a pesar de que las acciones hayan tenido un buen comportamiento, esa valoración sigue siendo muy atractiva. Por poner números, en las small caps el índice se encuentra ahora mismo a 14 veces en términos de PER, las grandes compañías en torno a 16. Por tanto, todavía creemos que hay mucho margen de recorrido. Y de hecho nos preguntan mucho, ¿no? ¿Hay algo roto entre las pequeñas compañías, ¿no? Porque estas valoraciones tienen que venir de algún lado. Pues nada más lejos de la realidad, porque si miramos a nivel de deuda, se encuentran en línea con la media, es decir, en torno a 1.25 veces deuda neta EBITDA,
Y por otro lado, los márgenes no han hecho más que ampliarse en los últimos 5 años. Actualmente se encuentran en el 13%, muy por encima de la media. Así que estamos ante un bomboncito, ¿no? Por valoraciones, por momento, por flujos de capital, por pequeñas y medianas y por Europa. Efectivamente, y aquí es donde nosotros, pues es lo que decimos, tenemos potencial alcista y el momento es excepcional, ¿no? Por tanto, encontramos dos factores que son clave, ¿no? Y yo creo que lo que comentaba antes, por riesgo geopolítico, ¿no? Por los conflictos bélicos en los que encontramos ahora mismo encima de la mesa, también conviene encontrar cierto refugio en aquellas compañías un poco más locales, ¿no? Que son estas pequeñas compañías donde aproximadamente el 60% de sus ingresos proviene de Europa, ¿no? Frente a las grandes compañías donde el 40% viene de la parte local, ¿no? Entonces, este refugio lo podemos encontrar en estas pequeñas compañías que además se van a beneficiar de todo este plan fiscal que comentaba al principio, ¿no? Que se van a beneficiar más estas pequeñas que las grandes. Vosotros en Bellevue Asset Management tenéis un equipo que conoce muy bien este segmento. Efectivamente, con una estrategia lanzada en 2011, o sea que imagínate 2011. si tienen experiencia. Que tienen unos añitos a las espaldas, ¿no? Sí. Y unos cuantos informes y track record. Bueno, un equipo maduro que decimos, ha sido el mismo equipo gestor desde que lanzó en aquel año. Y lo que decimos, ¿no? Al final, esta madurez se ha ido, la han ido aplicando al proceso de inversión, han ido aprendiendo de sus errores. Pues un 2018, por ejemplo, algo cargados de microcaps y muy growth les penaliza mucho. Entonces, pues bueno, nosotros hemos visto que es clave esta gestión, esa parte de gestión de riesgos en la estrategia. Háblame de la estrategia ahora, ¿qué sobrepondera? ¿Qué tipo de sectores? ¿Cómo seleccionan las compañías? ¿Qué es lo que importa? O sea, la calidad, los resultados, la caja, la deuda. ¿Cómo lo hacen? Hay un punto que es un aspecto fundamental que diferencia esta estrategia con respecto al resto, y es que nos enfocamos en compañías familiares. Vale. Que es decir, que al menos el 20% de los derechos de voto esté en manos de la familia fundadora o del empresario fundador. Esto lo que nos ha permitido históricamente es encontrar compañías donde la alineación de intereses es enorme, ¿no? Porque es por esta familia que está dentro de la gestión. Por otro lado, una agilidad muchísimo mayor a la hora de tomar decisiones. Y por último, encontramos unos balances más saneados en cuanto a gestión, porque es un tipo de gestión más conservadora. Al final, el empresario o la familia tiene una gran parte del capital invertido en su propio negocio y también está pensando en las siguientes generaciones, Claro, ¿no? Por tanto, encontramos compañías menos endeudadas. De hecho, el fondo está en torno a 0,7 veces frente al 1,25 del índice. Encontramos márgenes amplios, encontramos compañías de calidad bien posicionadas, donde cada decisión realmente se toma pensándolo mucho, ¿no? Entonces nosotros seleccionamos compañías puramente bottom-up, no tenemos sesgos por país ni por sector, eso va variando en función de dónde el equipo gestor va encontrando compañías, y cada integrante del equipo gestor se especializa por sectores. Por tanto, son capaces de conocer al dedillo cada uno de sus sectores, ¿no? Es una cartera muy diversificada, es concentrada, rota mucho el equipo, lo mantiene durante años. A día de hoy la rotación se encuentra en torno al 20% de la cartera a nivel anual. Tratan de sentarse en compañías que son que ellos llaman index orphan, es decir, que no se encuentran en el momento de entrar en ningún índice y que acompañan, digamos, esa historia de crecimiento a la familia o al empresario fundador hasta el punto en el que empieza a entrar en un índice y empiezan a entrar los flujos en la compañía, ¿no? Tratan de beneficiarse de este upside que presentan estas compañías, pero manteniendo siempre esa gestión de riesgos. Pues bueno, te hablo que no invertimos en compañías por debajo de los 500.000 millones por temas de liquidez principalmente, y la media de la cartera se encuentra en torno a 3 billones. Vale. Yo el storytelling, como dicen ahora, te lo compro, me convences, me gustan los argumentos, la idea, pero háblame de rentabilidades y también de la volatilidad. ¿Cómo lo ha hecho? No sé si tenéis desde 2011 el acumulado, el anualizado los 3 últimos 5 años. Uh-huh. Sí, como a mí me gusta decir, me gusta contar historias de inversión que sean bonitas, pero también que suban, ¿no? Claro. La estrategia el año pasado lo hizo realmente bien, un 27% en el año, eso quiere decir 800 puntos básicos por encima del índice. Este año va en torno a un 4% arriba, así que muy bien.
Desde el lanzamiento, el anualizado es de un 10%, por encima de un 10%, eso quiere decir que doblas cada 7 años. Y los últimos 3 años hemos hecho un 15% anualizado, es decir, doblando cada 5. La volatilidad sí que es algo inferior que el resto del mercado y que los peers, principalmente por esa gestión más conservadora del balance, ¿no? Si tenemos balances más saneados, eso también se refleja en una menor volatilidad de la acción, ¿no? Por tanto, bueno, pues una historia de inversión, yo creo que de éxito, donde encontramos pues un fondo primer cuartil desde el lanzamiento, ¿no? Y esto es gracias, yo creo, a esta diversificación por sectores, estilos y compañías que nos ha permitido hacerlo muy bien en todos los entornos de mercado. Primer cuartil desde el lanzamiento, eso es consistencia en toda regla. A year to date, 1, 3, 5, 10 años. Uf, oye, ¿por qué Bellevue? Bueno, la expertise que tenemos en este tipo de estrategias que son diferentes, ¿no? Como he comentado, que te dan, son esas posiciones satélites para la cartera que te permiten terminar de vestir la cartera, como digo, y que te da una historia diferente que contar a los clientes. Yo creo que el histórico nos avala, con un equipo gestor bien posicionado, paneuropeo, como decimos, porque son unos gestores suizos, el otro francés y el otro es español, precisamente, nos permiten tener una visión muy amplia de una región que es muy heterogénea como es Europa. Muy bien, pues muchísimas gracias por la idea, por los argumentos, enhorabuena por las rentabilidades, por esa consistencia y a seguir trabajando. Santiago de la Torriente, Institutional 6 de Bellevue Asset Management. Recuérdame el nombre del fondo. Bellevue Entrepreneur Europe Small. Muy bien, pues gracias, que tengas buen día y un abrazo fuerte. Gracias, Susana. Adiós.